Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día 29 de octubre vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, le preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en este Evangelio nuevamente a Jesús, que se deja invitar a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos, pero la actitud de estos hacia Jesús es la misma, no ha cambiado. Lo invitan a su casa, le hacen reverencias, pero no están dispuestos a aceptar sus enseñanzas. Dice el Evangelio que lo estaban espiando, lo observaban como para tenderle pues una trampa, simplemente curioseando para ver qué hacía, como buscando una razón para deshacerse de él. Recordemos que Jesús no es uno que nos invita a no cumplir la ley, sino que más bien Él es la plenitud de la ley y Él ha venido a enseñarnos lo que significa realmente amar a Dios y pertenecer así a su pueblo. Y no solo nos enseña la ley, sino que nos da el espíritu de la ley y con ello también nos da el don del Espíritu Santo para que nosotros mismos, si vivimos unidos a Jesucristo y a su palabra, sepamos discernir cuál es en todo momento la voluntad de Dios. La ley de Dios, la ley que Jesús ha puesto en nuestros corazones, no es una ley escrita en tablas de piedra, sino que es la voz del Espíritu Santo, que en todo momento nos invita a una obediencia fiel, radical, del amor de Dios. Y amar a Dios, en primer lugar, significa aliviar el sufrimiento de los demás, ser otros Cristos, ayudar a aquellos que han caído en el hoyo y no pueden salir de él por sí mismos. La ocasión para revelarnos y mostrarnos una vez más lo que Dios espera de nosotros se da cuando Jesús está pues en casa de ese fariseo comiendo con él. Dice el Evangelio que frente a él se hallaba un enfermo de hidropesía. Buscando lo que significa esta enfermedad, encontraba que en realidad esta no es la enfermedad en sí, sino que es una manifestación, un signo de otra enfermedad más profunda, del corazón, de los riñones, etc. Es un síntoma de algo que está mal en el cuerpo de una persona. Y Jesús, al darse cuenta de esta persona que manifiesta esos síntomas, no se queda sin hacer nada, a pesar de que sabía lo que pensaban los fariseos con los que se encontraba. Así que Jesús, en cualquier situación, antepone la voluntad de Dios, que es la salvación del hombre, que es la cura de sus enfermedades, y en particular la enfermedad del pecado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ante el sufrimiento humano? ¿Cómo nos comportamos? Miramos primero en qué situación estamos, qué dirán los demás, se molestarán si yo hago esto o hago lo otro según la voluntad de Dios. O como Jesús, he aprendido a anteponer la voluntad de Dios ante todo, es decir, comportarme de acuerdo a mi esencia. Yo soy un cristiano, soy un discípulo de Cristo en cada momento, en cada situación y en cualquier lugar. No necesito estar en misa o en una plática para recordar lo que soy. Jesús no deja para después la urgencia que tiene delante de él. Él sabe que esa persona necesita algo que haga por él en ese momento y como escuchamos, lo hace. Con este comportamiento, Jesús nos explica y nos enseña con la verdad más profunda que si queremos seguirlo, debemos aprender a comportarnos como Él. Debemos aceptar y amar definitivamente que Dios se ha identificado en la persona del que sufre, que esa es la manera, la única manera como mostrar el verdadero amor a Dios. Y esto no quita ningún significado, ninguna importancia a los actos religiosos, sino que nos muestra que el fruto de esos actos religiosos se realiza en la situación cotidiana de cada día. Algunos quisieran tomar de pretexto esta palabra para decir: yo no voy a misa, yo no vivo los sacramentos, porque lo importante es el amor. Sí, realmente lo importante es el amor, pero ¿de dónde vamos a sacar ese amor?
¿Quién nos va a ayudar a transformar nuestra naturaleza para experimentar compasión y misericordia ante el que sufre, sobre todo en medio de un mundo que nos ha enseñado que el egoísmo es lo que importa? Tal vez al no aceptar nosotros que Dios se ha identificado con los pobres, estamos manifestando un síntoma, un signo de que algo no anda bien en nuestra vida humana, de que a lo mejor el corazón se nos ha endurecido por no estar cerca de la fuente de la compasión y la misericordia que es Jesús. Y tal vez somos nosotros los que necesitamos que Él toque con sus manos para que seamos sanados y comencemos a amar, a vivir nuestra vocación de cristianos. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.